Y hay una pregunta que me la hago siempre: ¿por qué se pierden nuestros niños? Ese va a ser el tema de hoy. ¿Por qué se pierden nuestros niños? Capítulo 10 del Éxodo. Voy a leer los versos 8, 9, 10 y 11. Éxodo 10, del 8 al 11. Y luego desde el 24 hasta el 26. Así dice la maravillosa palabra de Dios. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Verso 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Amén. Siéntense, por favor. Dios le había dado la orden a Moisés para que después de 400 años de esclavitud sacara al pueblo de Israel de Egipto. Fueron comisionados él y Aarón para hablar con Faraón, pero Faraón se endureció y no permitió que el pueblo se fuera. Es que el enemigo siempre quiere tener al hombre esclavizado, pero cuando Dios quiere liberar, no hay nadie ni nada que lo pueda detener. Faraón fue testigo de las grandes plagas que ocurrieron en su nación, porque Dios estaba demostrándoles que Él era poderoso y que Él era el dueño y señor de ese pueblo llamado Israel. Así que llegó el momento en el que Faraón entendió que no había nada que hacer. Permitió que los varones de Israel fueran al desierto a ofrecer sacrificio, pero hizo una propuesta a modo de obligación: no vayan los niños, váyanse solo ustedes y dejen los niños en Egipto. Por supuesto que una propuesta tal no iba a ser aceptada. ¿Cómo iba a aceptar Moisés irse el pueblo todo y dejar a los niños en Egipto? Jamás, jamás. Ni siquiera los ganados. El mismo ganado, las vacas, las ovejas, todo tenía que irse. En otras palabras, cuando Israel le tocó irse de Egipto, no dejó ni una pezuña
allá. Todo se va. Y los niños, no solo había que sacarlos de Egipto, en el desfile de salida del Éxodo, los niños iban delante. Van adelante los niños, ni siquiera van atrás ni en la mitad, van adelante. Gran lección para Faraón y gran lección para la iglesia. El mundo hoy se convierte en nuestro Egipto. El diablo es como nuestro Faraón. Y nosotros hoy tenemos una labor grande que hacer. Tenemos que salir del mundo, porque hay algo grande y glorioso que nos está esperando. Hay una tierra prometida, maravillosa, que está esperando a los hijos de Dios. Hoy de alguna manera se repite el éxodo. El éxodo que es la salida. La iglesia también está de salida. Y hay una propuesta del enemigo que dice: sálvate tú, pero no le prestes atención a los niños. Sálvate tú, papá y mamá. Que se salven los adultos, que se salven los servidores en la iglesia, pero deja que los niños vivan su vida. Ahora, por ejemplo, está de moda la famosa frase de dar libertad al desarrollo de la personalidad de la gente. El libre desarrollo de la personalidad. Eso no es otra cosa, sino también deja a los niños que sean como quieran. ¿Acaso no se parece esto a la propuesta del faraón? Váyanse ustedes y dejen los niños. Pues igual que como Moisés se lo dijo a Faraón, hoy nosotros se lo decimos al diablo y al mundo. Nuestros niños no se los vamos a entregar al pecado, ni se los entregamos al mundo ni al diablo. Para nosotros, para la iglesia, nuestros niños son fundamentales. Nuestros niños tienen un valor supremamente grande y nuestros niños se irán con nosotros al cielo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. La iglesia está empeñada en que nuestros niños también sean salvos. Gracias a Dios por eso. Sin embargo, aunque es nuestro gran propósito, la pregunta es: ¿por qué se están perdiendo algunos de nuestros niños? Yo le quiero hacer una invitación a usted, mi hermano. Por un momento, usted que ha tenido hijos, o ha sido maestro de escuela dominical, o ha visto de cerca a los niños de la iglesia, yo lo voy a invitar en este instante a que hagamos un ejercicio. ¿Se le viene a la memoria en este instante el nombre de uno, siquiera de un niño que estuvo en la iglesia, en la escuela dominical y hoy no está? A ver, levante la mano si alguien se acuerda de al menos uno, de alguno que fue un niño en la iglesia y que usted sabe que hoy no está con nosotros. A ver, ¿quiénes se acuerdan? Amén. ¿Los demás nunca han visto un niño que no volvió a la iglesia? ¿O tienen muy mala memoria? Pero lo que sí es cierto es que tenemos una cantidad hoy de jóvenes, hijos de nosotros, familiares tuyos, vecinos tuyos, que estuvieron aquí en escuela dominical y hoy no están. Hoy no están. Existe un gran fenómeno en todo el país. Se conoce como la deserción de nuestros jóvenes, la deserción de nuestros adolescentes. ¿Por qué se van los adolescentes de la iglesia?
Hace unos días los jóvenes hicieron una reunión acá e invitaron a unos muchachos que fueron niños aquí en la iglesia. No recuerdo exactamente cuántos habían. Habían más de 20 muchachos. 20 muchachos así rapidito que nos reunimos con ellos a tomarnos un refrigerio. Y fueron más de 20 muchachos que estuvieron aquí siendo niños y hoy no están en la iglesia. La pregunta es, ¿por qué no están esos muchachos en la iglesia? Vamos a tratar de dar algunas respuestas. Es posible que algunas sean muy acertadas, otras no tanto, pero creo que aquí en las respuestas hay algunas que nos van a decir y a explicar por qué esos muchachos no están en la iglesia cuando se criaron aquí desde niños. Y yo he dicho que hay tres factores que influyen para que nuestros niños no se queden en la iglesia. Ellos vienen cuando son niños, los traemos de la mano y aquí están. Pero cuando ya van tomando autonomía, cuando se van volviendo adolescentes y jóvenes, ellos mismos toman la decisión y lastimosamente muchos de esos jóvenes no vuelven más a la iglesia. El primer factor que hace que nuestros niños se pierdan, increíble, pero es verdad, las familias. Las familias. Hay familias en las iglesias que no hacen la labor que deben hacer para que sus niños se mantengan en la iglesia. Yo he comparado a algunas familias con lo que pasó con Agar, la sierva aquella que tuvo un hijo de Abraham y que cuando vio que su hijo iba a morir, lo puso a cierta distancia y no quiso verlo morir. Era como dejarlo abandonado a su suerte. Y de alguna manera hay familias que les pasa igual. Les toca ver a sus hijos morirse espiritualmente, porque quizá no hacen o no hemos hecho la labor que hay que hacer. ¿Por qué? Porque aunque son familias que están en la iglesia, hay padres que solo son religiosos, pero no conocen a Dios. Así que no pueden transmitirle a sus hijos un conocimiento del que ellos carecen. Hay padres que por causa de matrimonios mixtos, uno de ellos no conoce a Dios y se da una pugna, una pelea entre ellos para educar a sus hijos. Por eso es que no es conveniente que los creyentes de la iglesia se casen con personas que no conocen a Dios. Porque cuando eso ocurre, hay una mixtura, una mezcla que no es buena. Un hijo de Dios casado con alguien que no conoce a Dios va a traer problemas para la educación de los hijos. Porque mientras el creyente querrá traer a su hijo aquí a la iglesia, el no creyente querrá llevárselo y enseñarle otras costumbres. Eso pasa. A veces el autoritarismo de los padres cree que reemplaza el verdadero amor o la verdadera autoridad, y no es así. Hay padres que quieren que sus hijos sean cristianos de una manera obligada, y el evangelio no se recibe por obligación, sino por convicción. Hay padres que creen que el evangelio entra a las malas, y no es de esa manera como se gana un hijo para Dios. A veces las familias se convierten en factores negativos para la conversión de los hijos, porque hay padres que carecen de sabiduría para guiarlos en el camino de la vida eterna.
Lastimosamente, hay padres que no se han educado y no saben cómo ganar a sus hijos para Cristo. Triste es decirlo, pero es realidad. Hay hogares que se dicen ser cristianos, pero son hogares sin valores, sin principios, sin fundamentos firmes. En otras palabras, son como casas edificadas sobre la arena. Los hijos que se levantan en esas casas, en donde no hay ni valores, ni principios, ni fundamentos firmes, terminan también perdiéndose. Hay familias en donde los hijos no se salvan porque los padres son demasiado tolerantes, en donde no hay disciplina y donde no hay autoridad. Casas en donde los hijos practican el pecado y los padres no les impiden hacerlo. Terminarán esos hijos perdidos. Hay casas, hay hogares, hay familias en donde hay poco compromiso de los padres con el trabajo de los maestros de escuela dominical. Hay padres que ni siquiera saben cuál es el maestro de sus hijos, que nunca se acercan en la iglesia a hablar con el maestro de su hijo para preguntarle qué pasa con él. Hay padres que le dejan la salvación de sus hijos a los maestros de escuela dominical, y ese es un error craso, gravísimo. No pueden los maestros de escuela dominical salvar a tus hijos, los tienes que salvar tú desde tu casa. Si tú en la casa no formas a tus hijos, será muy difícil que en la iglesia pase algo. Así que debe haber un trabajo mancomunado, colegiado, conjunto entre padres y maestros, para que entre los dos ojalá se logre la salvación de los niños. A veces las familias se convierten en factores negativos porque no enseñamos a los hijos el evangelio como Dios manda. Y eso hace que nuestros hijos crezcan en una casa, en un hogar en donde no se enseña el evangelio, y máxime no solo de palabras, sino con el ejemplo, con un evangelio que se vive y que se practica. Otro factor que hace que los niños de la escuela dominical pierdan es la sociedad en la que están viviendo ellos. Estamos en una sociedad que se puede comparar con lo que la parábola de la semilla y el sembrador dice. Una parte de la semilla cayó entre espinos. Aquí, cuando los niños vienen a la iglesia, los maestros de escuela dominical siembran en ellos la palabra, pero luego en ese mismo corazón de los niños van creciendo también otros espinos. Es decir, salen a la escuela, salen al colegio, van a la universidad, están en el mismo barrio, en la calle, y allá en medio de esa sociedad vil, en medio de esa sociedad corrupta, envilecida por el pecado, se empieza también a crecer en ellos una mala influencia, de tal manera que la semilla que aquí se les siembra, esos espinos la ahogan. Por eso es muy importante que nosotros, como padres y líderes en la iglesia, le prestemos atención a nuestros niños, cómo viven ellos en sociedad, qué pasa en el colegio, qué pasa en la escuela, qué está pasando en la universidad, qué pasa en la calle, qué sucede con el niño cuando está por ahí afuera. A veces no se les brinda una debida amistad en la iglesia y ellos se sienten solos. Vienen los niños a la iglesia y son despreciados, ignorados. A veces no se les trata como debe ser.
A los niños hay que prestarles toda la atención en la iglesia, porque los niños no debieran ser vistos como la iglesia del futuro, sino que ellos hoy ya son iglesia. Así que a los niños también hay que darles el asiento. Así que a los niños también hay que saludarlos. Así que a los niños también hay que brindarles amor, cariño y afecto para que ellos sientan que en la iglesia son valorados. Nuestros niños aquí en la iglesia son apreciados y nos duelen muchísimo. Hay que demostrarles amor para que ellos vean que en la iglesia hay afecto para ellos. A veces la sociedad afecta a nuestros jóvenes porque son indiferentes, porque les falta el apoyo en los momentos de crisis. ¿Cuántos adolescentes se han ido al mundo porque en la iglesia no han encontrado una mano amiga, no han encontrado un buen compañero, no han encontrado una buena influencia? En sus momentos de crisis se han ido a buscar afuera una solución y allá se han perdido. Se pierden a veces los niños porque la sociedad les presenta unos modelos que terminan destruyendo sus vidas con prácticas y costumbres malsanas. Qué bueno que los modelos que los niños vean, los vean aquí en la iglesia. Qué bueno que nuestros niños señalen a alguno de acá y digan: yo quiero ser como este hermano, como esta hermana. Qué bueno que los héroes que los niños miran sean los héroes de aquí de la iglesia, la gente que vale la pena y que vive una vida hermosa. A veces la sociedad afecta a nuestros niños porque los ejemplos que tienen no los impulsan a cosas buenas. A veces los malos testimonios hacen que los niños se fijen en el mundo afuera. La falta de control sobre los medios de comunicación también afecta a nuestros hijos. Estamos hoy entregando nuestros hijos a los medios de comunicación. Les abrimos todas las puertas, todas las ventanas de la internet, de las redes sociales. Les entregamos aparatos tecnológicos para que ellos se entretengan. Les prendemos la televisión para que vean lo que quieran. Y eso terminará algún día afectando también a nuestros hijos. Qué bueno que tú controles lo que tus hijos ven y lo que tus hijos oyen. La sociedad, a través de influencias de malas amistades y la ignorancia de los padres al respecto, hacen que los niños se pierdan. Uno por lo regular controla a sus hijos cuando están pequeños, pero cuando ya se vuelven adolescentes y jóvenes, perdemos el control sobre ellos y no sabemos ni siquiera quiénes son sus amigos. Cuando están en la casa, de alguna manera controlamos, pero cuando se van, la situación se torna difícil. Que Dios ayude a nuestros jóvenes en medio de una sociedad terrible, una sociedad antivalores, una sociedad decaída, una sociedad corrupta. Esa es la sociedad en la que nuestros hijos están ahora. Que Dios tenga misericordia de nuestros niños. Y por último, hay un tercer factor que incide negativamente para que los niños se pierdan. Posiblemente alguno no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, y lo voy a decir con todo el respeto y con todo el temor, pero creo que tiene gran parte de verdad todo lo que voy a decir ahora. Hay un tercer factor que hace que los niños se pierdan, y es la iglesia. No solamente la familia. No solo la familia afecta a los hijos, la sociedad también, y déjeme decirle, y la iglesia. La iglesia.
Yo cada que menciono esto recuerdo a aquella mujer que tenía 10 monedas, 10 dracmas y se le perdió una. ¿Dónde se le perdió la moneda? ¿La moneda se le perdió andando ella por la calle o se le perdió adentro en la casa? En la misma casa. No sé si suene atrevido lo que voy a decir, pero hay niños que se nos están perdiendo, no afuera, sino aquí, dentro de la casa, dentro de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué si el niño está aquí dentro de la iglesia, por qué se está perdiendo? Puede ser porque no los hacemos sentir importantes, porque no hay estímulos para los niños. A los niños hay que estimularlos. Yo siempre he dicho que el comité más importante de la iglesia, el departamento más importante de la iglesia debiera ser el de escuela dominical. Siempre he dicho que si algún diácono debe estar preparado y capacitado, debe ser un maestro de escuela dominical. Siempre lo he dicho. A veces se pierden nuestros niños en la iglesia porque no alcanzan a conocer la palabra de Dios, no están bien fundamentados. Vienen los niños a la iglesia, pero no pasa lo que pasaba en Israel. ¿Sabía usted que en Israel los niños desde que estaban en el vientre de sus madres empezaban a oír la palabra y a aprendérsela? Y lo que primero aprendía un niño judío no era ni siquiera aprender a leer o a escribir o a hablar. Lo que primero aprendía era a conocer a Dios. Qué bueno que eso también pasara en la iglesia. Estos niños deben venir aquí a conocer la palabra de Dios y estar bien fundamentados. A veces la iglesia se convierte en un problema para los niños, y cuando digo la iglesia no me refiero a todos, me refiero a algunos que por el mal testimonio y el maltrato que algunos creyentes muestran a los niños hacen que ellos se pierdan. ¿Sabía usted, hermano querido, que en algunas iglesias, tristemente hay que decirlo, ha habido violencia infantil, maltrato infantil y abuso infantil? Y tristemente habrá que reconocerlo, a veces causado por gente que es de la misma iglesia. Esas situaciones hacen que los niños también se pierdan. Se pierden a veces los niños en la iglesia porque se les presenta un evangelio drástico, un evangelio sin atractivo, un evangelio presentado en blanco y negro. Se muestra un evangelio de sufrimiento, un evangelio sin disfrute, un evangelio sin gozo. ¿Qué van a querer nuestros niños ser cristianos cuando el evangelio que les presentamos es un evangelio de dolor, de prohibiciones, de sufrimiento, de llanto, de dolor? Presentemos un evangelio de gozo, un evangelio que causa alegría, un evangelio que nos alegra la vida, que nos llena de bendición. Prediquemos un evangelio no drástico, prediquemos un evangelio de amor, un evangelio de paz, un evangelio de gozo. A veces los niños se pierden en la iglesia porque no hay la suficiente calidad en la enseñanza de la escuela dominical. A veces se pierden nuestros niños porque no se enseña en la escuela dominical los verdaderos fundamentos doctrinales básicos. A veces los maestros de escuela dominical no están capacitados y lo que enseñan a los niños son algunas dinámicas que no tienen ninguna trascendencia,
Se la pasan contándole historia a los niños, pero no los fundamentan doctrinalmente. Y creo que los maestros de escuela dominical tienen una sagrada obligación. Ellos deben ser maestros también en la doctrina. Los maestros de escuela dominical deben ser expertos en manejar la doctrina de la salvación para que le hablen con propiedad también a los niños. ¿Y sabe qué es otro detalle curioso? A veces se pierden los niños estando en la iglesia porque los maestros que hacen que o deben hacer que se salven los niños, los mismos maestros no han tenido una experiencia personal de salvación con Dios. ¿Quién lo creyera? A veces tenemos maestros de escuela dominical que ellos mismos no son salvos, que ellos mismos no han tenido una experiencia con Dios. Así que ¿qué van a poder enseñar los maestros a ser salvo a un niño cuando de pronto ellos en su intimidad aún no lo son? La mejor forma, la más grande lección de la vida no es lo que tú dices, sino cómo vives lo que dices. Porque los hechos o los actos hablan con una voz tan fuerte que no dejan oír lo que tú dices. Necesitamos maestros de escuela dominical, no solo que hablen bonito, sino que vivan bonito la vida cristiana. No solo que le enseñen a los niños a ser salvos, sino que ellos también lo sean. Los maestros de escuela dominical tienen la obligación de ser hijos de Dios. A veces los niños en la iglesia se pierden porque la familia se los entregó a la iglesia para que sea la iglesia la que los salve, y eso no es del todo cierto. Tú tienes que salvar a tus hijos desde tu casa. Desde que está en el vientre de la madre, ese niño tiene que aprender a oír la palabra. Ellos tendrán que hacerlo. No le dejes a la iglesia una carga que hay que atenerla desde que se está en la casa. A veces se pierden nuestros niños porque no se les conduce a la conversión desde niños y esperamos que sean salvos cuando ya sean adultos. Eso es un error. Se pueden salvar las personas desde que son niños. Los niños también se pueden salvar. Los niños también reciben el bautismo del Espíritu Santo. Claro que los niños también, cuando llegan a cierta autonomía, se pueden ya bautizar. Los niños pueden tener una experiencia de salvación desde niños. Así que es un error creer que los niños no se pueden salvar y que hay que esperar que sean grandes. No, haz que tus niños se salven desde que son pequeños. A veces se pierden nuestros niños porque pretendemos que los jóvenes actúen como si fueran adultos. No se nos puede olvidar que nuestros niños son niños, que los adolescentes son adolescentes, que los jóvenes son jóvenes. A veces creemos y pretendemos que los jóvenes o adolescentes actúen como si fueran viejos. No se nos puede olvidar que nosotros también fuimos adolescentes y que también de alguna manera nos toleraron y nos soportaron. ¿Cómo le vas a prohibir a un niño que juegue si el juego hace parte de la vida de él? ¿Cómo le vas a prohibir a un adolescente que salte, que brinque, que se ría a carcajadas si eso es parte de la adolescencia? ¿Cómo le vas a prohibir a un joven que tome algunas decisiones un poco fuera de tono si es que ellos son jóvenes? Lo que hay que tener es paciencia con amor y amor para con ellos y dejarlos que salgan adelante. A veces se pierden nuestros jóvenes en la iglesia por el rechazo con algunos jóvenes para que les sirvan a Dios, porque no hay tolerancia para con ellos. A veces, como dije, no se perciben los jóvenes como jóvenes.
No estamos diciendo que los jóvenes en la iglesia pueden ser mundanos, no. No queremos que nuestros jóvenes en la iglesia sean mundanos, no. Ni que sean pecadores tampoco. Y los jóvenes que sean pecadores no deben estar en el servicio en la iglesia. Pero a los jóvenes sí hay que tener con ellos alguna tolerancia. Con ellos hay que tener un poquitico de flexibilidad para no asfixiarlos tampoco. Porque a lo último van a creer los jóvenes que estar en la iglesia es como estar en un monasterio, como estar enclaustrados, y eso no es verdad. Con los jóvenes hay que tener un poquitico de tolerancia. Obviamente que no tolerarles el pecado, pero hay algunos detalles con los que uno puede de alguna manera conciliar con ellos. A veces algunos jóvenes se pierden en la iglesia por disciplinas que no educan, o porque demonizamos todo lo que no sea de la iglesia. A veces tenemos creyentes que se la pasan buscando demonios y fantasmas por todas partes. En todas partes ven demonios, en todas partes cazan fantasmas, y a veces nuestros niños se sienten en un ambiente hostil, en donde se habla más del diablo y de Satanás y de los demonios que del mismo Dios. No nos volvamos cazafantasmas ni demonicemos todo lo que hay aquí. Enseñémosle a nuestros hijos a ver aquí a un Dios hermoso, maravilloso, y deje los demonios por allá afuera en el infierno, que aquí venimos es a conocer a Dios, a adorar a Dios y a gozarnos en Dios. A su nombre la gloria. A veces se pierden nuestros niños en la iglesia porque nosotros, a veces los líderes y aún hasta los pastores, no le damos la verdadera relevancia al trabajo con los niños. A veces creemos que el trabajo con los niños es de segunda categoría. Es más, a veces hay iglesias en donde lo último que se arregla son los salones de escuela dominical. Es a lo último a lo que se le presta atención. Hay departamentos de escuela dominical que ni siquiera presupuesto tienen asignado. Y por supuesto, no hay para los niños un verdadero trabajo de calidad. A veces no se destinan recursos necesarios para trabajar con los niños en la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Y que podamos decirle al diablo, que es como nuestro faraón actual: nos iremos de aquí, pero nuestros niños van adelante. Nuestros niños van adelante, nuestros niños importan en la iglesia. Claro que nos duelen nuestros niños, ¿cómo no nos van a doler nuestros niños si esa es la razón de ser de la iglesia? Aspiramos que cuando el Señor venga por la iglesia, nuestros niños también se vayan con Él, aleluya. Y hoy creo que vale la pena hacer una muy buena oración. Vamos a orar por alguno de nuestros niños que estuvo en la iglesia. Hoy es un adolescente rebelde, tal vez, que no quiere volver. O hay un joven, hoy quizá hay un joven, puede ser hasta tu hijo, mi hijo, que ya no quiere volver a la iglesia. Hay algún vecino tuyo y en esa casa de esos vecinos hay un niño que ya no quiere volver a la iglesia. ¿Qué será lo que lo está afectando? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a invocar el nombre de Jesús y vamos a pedirle a Dios que haga algo ahora. Que toque la vida de esos jóvenes que estuvieron aquí en la escuela dominical, que fueron niños de escuela dominical, que fueron adolescentes aquí y hoy están afuera. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Que sea Dios haciendo maravillas, que sea Dios haciendo milagros portentosos en la vida de estos jóvenes.
Oh hermano, si tú sabes de alguno de esos muchachos, levanta tus manos al cielo. Si no recuerdas alguno, ora por alguno de los niños que están aquí hoy. Hay niños que están pasando momentos muy difíciles, pero Dios puede hacer algo especial en la vida de ellos. Aleluya, vamos a invocar el nombre de Jesús a favor de nuestra infancia. Nuestros niños aquí en la iglesia necesitan que Dios se mueva en sus vidas. Necesitamos ver niños llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ver jóvenes y adolescentes llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ver un departamento de escuela dominical fortalecido.